Hora tras hora, día tras día, con unas temperaturas de 20 grados bajo cero, van llegando ucranianos, mongoles y siberianos. Durante 5 días, millones de personas desfilan por la Plaza Roja. La nación rusa está de luto. Lenin, el fundador de la Unión Soviética, ha muerto. Ahora empieza la lucha por el gran poder que poseía, una lucha que determinará el curso del comunismo mundial. En 1940, la Unión Soviética cuenta con el ejército más poderoso del mundo, y durante 2 décadas, el ejército y la nación han sido dirigidos por un solo hombre, Joseph Stalin, dictador absoluto de 200 millones de personas, soberano de un imperio que abarca 2 continentes. A pesar de todo su poder, Stalin está obsesionado por el miedo a un hombre. El hombre que le obsesiona vive encerrado en una pequeña hacienda de un remoto pueblo mexicano. Este es el último refugio de León Trotsky. Expulsado del Kremlin, ha huido atravesando Europa y Asia. Despojado de su ciudadanía, su poder y su patrimonio, solo sueña con lo que podía haber sido, ya que una vez, hace mucho tiempo, estaba destinado a dirigir el destino de Rusia. Fue el profeta de la revolución que trataba de romper el yugo del zar. En 1900, la nobleza rusa vive en un mundo aislado, impasible ante la miseria y la pobreza de millones de rusos. La única preocupación de la familia real es librarse del aburrimiento de la vida en la corte por medio de pasatiempos infantiles. La monarquía se ha visto amenazada por la revolución, y aunque algunos revolucionarios han sido expulsados del país, el descontento crea nuevos líderes. Lev Davidovich Bernstein, un estudiante ucraniano aventajado, predica la revolución, inflamado por un desproporcionado idealismo. A la edad de 19 años, cuenta ya con un largo historial policial y siente admiración por los escritos de Lenin. Ahora se hace llamar León Trotsky. Huye a Londres y se une a un grupo fanático de comunistas partidarios de Lenin. Trotsky es un escritor de gran talento y un creador apasionante, y pronto está junto a Lenin como líder del movimiento revolucionario. En 1917, Trotsky se encuentra en la ciudad de Nueva York. Es un alborotador que ha sido expulsado de casi todos los países europeos. Aquí escribe para el periódico socialista Nový Mir y predica el evangelio del comunismo de Lenin. Se dice que más tarde también trabajaría como lavaplatos, camarero, y hay incluso quienes sostienen que trabajó por $5 al día como extra en uno de los primeros estudios cinematográficos. En Rusia, el nombre de un oscuro comunista aparece habitualmente en los ficheros de la policía. Joseph Dugashvili, alias Stalin. Es un hombre poco impresionante, que se concentra en las tareas rutinarias de la administración del partido y se convierte silenciosamente en un engranaje indispensable de la maquinaria comunista. Parece contento de seguir siendo un oscuro funcionario del partido. En 1917, los agitadores aprovechan una huelga de los trabajadores de Petrogrado como medio de iniciar una revolución abierta contra 1000 años de tiranía. En 7 días acaban con el imperio zarista. Durante meses, el destino de Rusia estará en la cuerda floja, guiado tan solo por un débil e ineficaz gobierno provisional. Lenin regresa a Rusia después de pasar 15 años en el exilio. Con un pequeño pero leal grupo de seguidores, está dispuesto a derrocar al gobierno y establecer el primer Estado comunista del mundo. Pero en cuestión de meses, el gobierno provisional le obligará a huir. León Trotsky toma el mando de la conspiración. Desafiando abiertamente la posibilidad de ser detenido, incita al pueblo de Petrogrado. El 6 de noviembre de 1917, Trotsky, como jefe del Comité Revolucionario Secreto, da la orden de empezar la sublevación comunista.
Divisiones enteras desertan del ejército y se unen a la causa comunista. Campesinos y obreros se alistan en el ejército de Trotsky. Con el tiempo, llegará a encabezar una fuerza de 5 millones de hombres. Durante 3 años de sangrienta guerra civil, Trotsky dirige a sus tropas desde un vagón acorazado de ferrocarril, corriendo de un campo de batalla a otro a lo largo de un frente de 7.500 kilómetros. Quien había sido considerado solo un intelectual erudito o un teórico soñador, demuestra ser un genio militar. Por primera vez en su vida, ejerce un inmenso poder. Siempre arrogante, ahora muestra abiertamente su desprecio por los hombres menos dotados. Sus impacientes rabietas le enemistan con los líderes del partido, pero es su furor fanático, lo que mantiene unido al ejército. Con el tiempo, será para el pueblo ruso el héroe de la revolución. Sin embargo, entre los líderes del Kremlin es considerado como una amenaza. A los principales oficiales soviéticos se les insinúa que un hombre arrogante con un ejército de 5 millones de hombres es peligroso. Los rumores contra Trotsky son estimulados por un oficial del partido tranquilo y de apariencia vulgar, Joseph Stalin. En 1923, en Rusia, la monarquía zarista había dejado paso a la dictadura de Lenin. Pero su vida, consagrada a la revolución, toca su fin. Sufre una enfermedad tras otra. Aunque todavía es un símbolo para el pueblo, Lenin, enfermo, no tiene fuerzas para detener el cada vez mayor complejo de agencias gubernamentales y organizaciones del partido y delega las funciones rutinarias de la burocracia a un discreto secretario del partido, Joseph Stalin. Moscú es el centro de la Unión Soviética, escaparate del comunismo. Aquí, los burócratas del partido constituyen la nueva nobleza rusa, e igual que sus predecesores, también ellos viven en un mundo aislado. Sin embargo, en las provincias, el pueblo ruso se ve azotado por la hambruna. Más de 6 millones de rusos mueren de hambre. Pero el campesino es sacrificable. El sistema soviético depende del obrero industrial. Escuadrones comunistas de requisa rondan por los campos, confiscando las escasas cosechas para alimentar a las ciudades. Se extiende entonces un odio abierto y un fuerte resentimiento contra el gobierno. Estamos hartos de Lenin y de la carne de caballo, dicen los campesinos. Danos al zar y carne de cerdo. En Georgia, lugar de nacimiento de Joseph Stalin, la miseria del pueblo amenaza con convertirse en una rebelión desesperada contra el régimen rojo. Y ahora, por primera vez, Stalin muestra el poder que ha adquirido silenciosamente como secretario del partido. Autoriza represalias en masa contra los campesinos rebeldes de Georgia y aplasta la revuelta con el terror, la violencia y el asesinato. Solo ahora, Lenin se da cuenta de que la brutal ambición de Stalin es una amenaza para él mismo y para el partido. El dictador ruso decide denunciar públicamente a Stalin en el próximo congreso del partido. Pero antes de poder hacerlo, Lenin muere de forma repentina y misteriosa. Desde el pequeño pueblo en el que murió, Vladimir Ilich Lenin es llevado a Moscú. Su muerte llena de pesar y desesperación al pueblo ruso, pero para Stalin significa un alivio. Por ello, se rumoreará más tarde que Stalin había envenenado a Lenin, pero en ese momento solo se dice que Lenin ha muerto por el pueblo. Stalin aún no se ha librado de la ira del dictador. En el testamento secreto que deja su esposa, Lenin exige la destitución de Stalin y nombra a Trotsky como único heredero. El testamento debe ser hecho público en el Congreso del Partido. El Congreso del Partido de 1924 sirve de escenario a una extraña conspiración. A espaldas de los delegados, los líderes del partido han mantenido una reunión secreta. Deciden no revelar el contenido del testamento de Lenin, porque el temor al arrogante Trotsky se impone al deseo de respetar la última voluntad de Lenin, y muchos deben su posición a Stalin,